Queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Una nueva reflexión bíblica para comenzar el día en comunión con Dios. Hoy meditaremos en el Salmo 94, versículo 12, donde encontramos una nueva bienaventuranza. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Jah es una abreviatura de Jehová. Se refiere al santo nombre de Dios. En ocasiones Dios debe corregirnos e incluso castigarnos. Muchas personas me han preguntado, ¿Dios castiga? Sí. A veces Dios tiene que castigarnos. Aun cuando algunos predican que Dios no lo hace. La palabra de Dios es clara referente a este tema, cuando en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 6, dice que no debemos menospreciar la disciplina del Señor, porque cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, es decir, castiga a todo el que recibe por hijo. De modo que sí, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges, porque Dios lo hace porque desea lo mejor para nosotros, para sus hijos. Y no solo nos corrige, sino que también dice el pasaje, y en tu ley lo instruyes. Y esto es muy importante porque hay creyentes a los que no les gusta aprender. Por eso no vienen a los estudios, no se interesan por leer la palabra de Dios. Y todo el que conoce las Sagradas Escrituras sabe que Dios ama la instrucción. Una tarea honrosa que Dios ordena ya a los padres para con los hijos desde que son pequeños. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 6, del versículo del 6 al 9, donde el Señor dice que debemos aprovechar todas las oportunidades para enseñar a nuestros hijos sobre el temor de Dios. Y ahí en esas palabras, dice él, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, etcétera, etcétera. Es decir, Dios ama la instrucción. Hay padres que son irresponsables, que no se ocupan suficientemente de enseñar a sus hijos. Hay madres que no quieren corregirlos porque les da tristeza tener que hacerlo como si se les fuera a romper el niño o la niña. Es un error de graves consecuencias, porque aquellas personas que de niños no fueron corregidos acaban siendo vergüenza de los padres. Crecen de manera egoísta, sin límites, y eso les meterá en 1000 problemas. No están acostumbrados a ser corregidos, a entender que las malas decisiones tienen consecuencias. Y eso les mete en problemas no solo a ellos, sino también a sus padres. En cambio, cuando somos corregidos, cuando somos instruidos conforme a la voluntad de Dios, no tenemos necesidad de que Dios nos tenga que corregir después, ni que nos corrija el mundo. Hay varios pasajes en las Escrituras en los que Cristo habla de sus discípulos, porque Él era un maestro, el maestro por excelencia. Y a sus seguidores siempre se les llamó discípulos de Cristo. El discípulo es alguien que aprende. Y el Señor desea que seamos sus discípulos. Por eso dijo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8 del 31 al 32. Pero ¿cómo podremos ser discípulos de Cristo si no aprendemos, si nos negamos a aprender? Dios no desea que seamos ignorantes de su palabra. Por eso constituyó en su iglesia pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4 del 11 al 16. Así que Dios quiere que no seamos niños, que dejemos la inmadurez, que nos convirtamos en discípulos bien formados que no se dejan engañar por cualquiera. Si la iglesia entendiera esto, no estaría tan perdida como está hoy en día los que creen ser iglesia sin serlo. No estarían tan perdidos si conocieran la palabra de Dios y fueran verdaderos discípulos de Cristo. En tanto que hay un propósito para la instrucción. Dios quiere que dejemos de ser niños, que seamos discípulos suyos, que seamos instruidos, porque es la manera en la que Dios nos hace descansar después en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dios te corrige, te instruye, pero es para darte descanso, para que no tengas el fin que tendrán aquellos que no son verdaderos discípulos, aquellos que no quieren aprender. Queridos hermanos, no tienen por qué quedarse en casa. Vengan y únanse a la iglesia en el culto que hoy celebraremos al Señor, donde también aprenderemos de la palabra de Dios. Seremos instruidos conforme a la voluntad de Dios. Y es posible que seamos corregidos, pero si es así, será para nuestro bien. No importa el tiempo que haga que no vienes. No importan las razones por las cuales dejaste de asistir. Dios quiere corregirte, instruirte, y es por tu bien. Pido a Dios Todopoderoso que te ayude a tomar valor y retomar tu camino, tu compromiso con Dios donde lo dejaste. Y pido a mis hermanos que permanezcan fieles a Dios y que me ayuden a orar por vosotros. Recuerden, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Salmo 118, versículo 24. ¿Vienen a gozarse? No se queden en casa. Te esperamos. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo, queridos hermanos y amigos. Bendición.